Bueno, buenos días a todos nuevamente. Disculpad este pequeño problema que hemos tenido. Cristiani se encuentra en Holanda y por un problema de direcciones IP no puede unirse con nosotros a la sesión. Iba a impartirla ella, pero bueno, me encargaré yo. No sé si para vuestra desgracia o para vuestro beneficio. Gracias, Carmen, por tu comprensión. Voy a esperar un par de minutos para que se puedan unir todos aquellos que estabais ya unidos y aquellos que tenían intención de hacerlo en los siguientes minutos que vayan entrando. Solo damos un par de minutos más y comienzo. Gracias a todos por vuestra comprensión y por los mensajes que me estáis mandando. Muy buenas de nuevo, Inés, Marc, Ana Catalina. Hola a todos. Se van uniendo personas. Somos en torno a 235 ahora mismo. Bueno, me alegro que podáis ir entrando sin mayores dificultades. Y agradezco de nuevo vuestros saludos y vuestros comentarios. Muchísimas gracias y muy buenos días. Como os digo, esperamos 2 minutos más y comenzamos. Eh, Voy a compartir mi pantalla y pasaré a compartir la presentación. Alguien pregunta si alguien no ha recibido la confirmación, si puede entrar a esta sesión. Si compartís el enlace es probable que puedan entrar sin ningún problema y si no, repetiremos esta sesión a las 3 de la tarde hora española hoy mismo. Va a ser el mismo tema por la mañana y por la tarde. Hemos estructurado estas charlas, bueno, lo veremos ahora mismo en 7 sesiones que se repiten, una a las 10 de la mañana y otra a las 3 de la tarde. El contenido es el mismo, de tal forma que, bueno, todos aquellos que no se puedan unir a una sesión, sí lo puedan hacer a la siguiente. Y si no, en cualquier caso, como comentaré ahora, todo el material quedará a disposición de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. A las 3 es el mismo enlace, Leticia, sí, efectivamente. Hemos creado las sesiones de tal forma que los enlaces sean los mismos por la mañana y por la tarde. No, gracias, Oscar. Sí, ese es lo que hemos visto. Yo creo que tendremos que cambiar algo en la configuración. Todos los enlaces los generó Cristiani desde Holanda y eso es lo que probablemente lo ha debido mantener dentro de un ámbito local en España y eso es lo que no le permite entrar. Esperemos poder cambiarlo a lo largo del día y tal vez se pueda encargar ya de la sesión de la tarde y si no, bueno, me encargaré yo nuevamente. Gracias por vuestros comentarios. Bueno, me dices, Oscar, que puedes acceder desde tu teléfono móvil. Voy a comentárselo a Cristian por si quiere entrar a moderar un poco. Bueno, quedamos así y yo creo que ya es un buen momento para empezar porque si no vamos a demorar demasiado, demasiado la sesión. Bueno, voy a poner la presentación, sí, la presentación en modo presentación, perdonad la redundancia. Decidme, por favor, si alguien me puede decir si ve bien la presentación o si la ve en modo de moderador, lo agradecería. Se ve bien, se ve como el modo de moderador. Bien, pues ahora vamos a intentar ponerla en modo de presentador. No sé si ahora la veis un poquito más grande y correctamente. Fenomenal, gracias Antonio, gracias a todos por confirmar. Estupendamente, muy bien. Bueno, pues entonces yo creo que es el momento de comenzar. Disculpad de nuevo el retraso en el comienzo y todos estos pequeños problemas técnicos. Como suelen decir en la radio, son los problemas del directo y lo que tiene, bueno, un poco la primera sesión.
Hemos organizado estos seminarios durarán en torno a una hora y 15 minutos. Y como os comentaba, pues esta sesión forma parte de una serie que hemos distribuido por capítulos temáticos, un poco tratando de abordar todas las funciones de Scopus. Haremos formaciones por las mañanas y por las tardes, y cada día el tema que tratemos en una u otra sesión serán los mismos. Estamos grabando la sesión, con lo cual entendemos que, bueno, dais vuestro derecho a que sea grabada, y FECIT os enviará un certificado de asistencia en los próximos días a la dirección de correo con la que os hayáis registrado. Los certificados los emite FECIT, no los emitimos nosotros. Nosotros trabajamos para el Sevier, que es la empresa que desarrolla Scopus. De los certificados se encargará FECIT. Para poder recibir el certificado necesitaréis asistir al 90% de la sesión, y esto está computado en los informes que genera Zoom, y tendréis que contestar a 3 preguntas que iremos lanzando a lo largo de la sesión. No es necesario que contestéis bien a las preguntas, pero sí es importante que las contestéis. Se os abrirá un desplegable. Si no os aparece, minimizad vuestras ventanas porque probablemente esté oculto por alguna de ellas. Y lo que os digo, se os ofrecerán varias respuestas. No es necesario que contestéis la correcta, pero sí es necesario que contestéis, porque es una manera que tiene FECIT de comprobar que estáis en la sesión. Noelia pregunta si compartiremos los PPT, los PowerPoint. También compartiremos los PowerPoint con FECIT. Bueno, vamos a pasar a ver qué es FECIT. Bueno, me imagino que todos sabéis, el FECIT es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y es el paraguas que recoge a todos los universidades, organismos de investigación, centros tecnológicos, parques científicos, bueno, un poco en todo el panorama de investigación nacional. Es con FECIT con quien se negocia la licencia para que Scopus llegue a vuestras universidades. Todos, o a vuestros centros de investigación, todos tenéis acceso a Scopus, y es nuestra misión o nuestra labor tratar de darle la mayor difusión posible a esta herramienta, a esta tecnología, porque creemos que puede realmente seros muy útil, no solamente a la hora de acceder a contenido científico, es una base de datos científica, sino también bueno, poder hacer análisis de investigación, ya sea de centros de investigación, ya sea de autores, de grupos de artículos y demás. Bueno, toda la herramienta con sus funcionalidades completas llega a vosotros a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. El FECIT ofrece unos ciclos de formación online, que son estos en los que estamos involucrados ahora mismo, así como unas formaciones presenciales. Tanto Cristiani como yo estaremos visitando algunas instituciones a lo largo del próximo año, en las cuales organizaremos y presentaremos también las mayores funcionalidades de esta herramienta. Para cualquier duda que tengáis sobre el uso de Scopus, podéis escribir a la página que os indico en la pantalla, recursoscientíficos@fecit.es. Y bueno, en el año 2023 FECIT cubría 116 instituciones y, bueno, lidiaba y respondía a más de 10 millones de consultas. Bueno, esto es un poco el redundante. Hay más de 248 centros que pueden acceder a Scopus a través de la licencia central que hemos firmado con FECIT. Insisto, FECIT será la fundación encargada de ofreceros los certificados y asimismo de guardar en sus repositorios todas las grabaciones y los PowerPoints con los que estaremos trabajando en los próximos días. ¿Cómo hemos de estas sesiones? Bueno, hemos tratado de dar la mayor coherencia posible al contenido de Scopus, a toda herramienta, y organizarlo en 7 cursos agrupados temáticamente. Hoy haremos una introducción a Scopus, es un poco más teórico, qué es la base de datos, qué material contiene, qué se puede hacer con ello. Y bueno, entraremos un poquito en la herramienta, mostraremos cómo se crea una cuenta, si es que no la tenéis, como la tenéis ya. Y es importante tener una cuenta creada y un perfil para poder guardar nuestras alertas, guardar nuestras búsquedas, bueno, tener un poco un histórico de todo aquello que vamos haciendo. Esto será lo que veamos hoy. Mañana, bueno, haremos una sesión más práctica sobre la herramienta,
como así será el resto de las sesiones, hablando de las búsquedas y los análisis de resultados. El tercer día, el viernes, hablaremos de las búsquedas avanzadas. Son búsquedas un poco más específicas con el uso de operadores booleanos, operadores de proximidad, un poco más tal vez dedicada o destinada a gente relacionada con la bibliometría, pero útil para todos en cualquier caso. Y ya la semana que viene comenzaremos el lunes hablando de los perfiles de autores y los perfiles institucionales, un poco como analizar la producción científica de un autor, un poco como analizar la producción científica de las organizaciones y todo lo que nos ofrece Scopus para hacerlo de una manera, digamos, dinámica y orientada. Hablaremos de las métricas que ofrece Scopus, esto lo haremos el próximo martes. Scopus ofrece una métrica que es el Site Score, pero además de ello ofrece otras métricas de revista. El martes que viene nos centraremos en lo que son las revistas en sí mismo y cómo comparar revistas. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, a la hora de elegir una revista o una listado de revistas a las que enviar nuestros artículos científicos. Y finalizaremos el próximo jueves con un pequeño taller en el que os mostraremos, bueno, os daremos alguna pista, algún truco para escribir artículos apropiadamente de tal manera que aumenten vuestras posibilidades, aunque sea cubriendo los aspectos más formales de los artículos, de que sean aceptados por las revistas. Al no estar Cristian y tengo que combinar un poco el chat con la presentación. Disculpad si no siempre miro la cámara. Pregunta Marcos si hay que apuntarse a cada uno de los cursos por separado. Sí, sería conveniente que a cada uno de los cursos os apuntarais de una manera diferente para que la gestión de los certificados luego sea más cómoda. Y un poco, si os habéis perdido algún curso, si queréis revisitar materiales antiguos, si bueno, queréis anticipar el curso siguiente viendo previos vídeos, bueno, tenéis dos recursos interesantes. Uno es del Sevier, es nuestro, son las LibGuide de Scopus. Ahí vais a encontrar todo lo que os vamos a explicar a lo largo de estas señales, de estas sesiones, perdón, muy bien estructurado, de una manera muy intuitiva. Y de la misma manera, en la página de recursos científicos de FECIT, que es el enlace que tenemos en la pantalla. Como comentaba antes, vamos a compartir los PowerPoints, con lo cual vais a tener acceso a todos estos enlaces sin problemas. En la página de recursos científicos de FECIT podréis acceder en este momento están alojados los vídeos de las sesiones pasadas que sucedieron en el último trimestre de 2024 y donde alojaremos los nuevos vídeos que se vayan generando a lo largo de estas sesiones. Hay varias preguntas en el chat. Los cuestionarios iré lanzando las preguntas a lo largo de la sesión. Todavía no ha aparecido ningún cuestionario. Os avisaré antes de lanzarlos y los dejaré presentes durante un tiempo para que tengáis momentos suficientes para poder responder. Y en cuanto al certificado por cada curso, van a daros un certificado único en el que se computen el número de sesiones a las que habéis atendido. Es decir, todos recibiréis un certificado. Si habéis atendido a las 7 sesiones, se reflejará en el mismo que habéis atendido a las 7 sesiones y os contará como 7 horas de formación o 8 horas y media en este caso, o si atendéis a 2 sesiones, pues se os computará que habéis atendido a 2 sesiones. Tanto los vídeos serán subidos al repositorio de FECIT y los certificados enviados, no contéis con que sea enviado inmediatamente. Calculad que tal vez tarden en torno a un mes en tardaremos en torno a un mes, tardarán en torno a un mes eh, ofreceros estos certificados. Bueno, vamos a entrar en la base de datos, que es Scopus, un poco qué cobertura tiene, cuál es su relevancia, cómo acceder a Scopus y una vez accedido a Scopus y haber creado un perfil, bueno, pues cómo hacer una búsqueda muy, muy sencilla, cómo crear alertas, cómo gestionar todo lo que tengáis en vuestros propios perfiles. Scopus forma parte de un ecosistema ofrece el Sevier en cuanto a herramientas de investigación. Scopus, digamos que es la matriz en cuanto a contenido científico. Bueno, es una base científica que contiene más de 95 millones bueno, de hecho hemos llegado a los 100 millones de documentos y donde podéis acceder a toda la información científica de calidad y rigor que existe ahora mismo en el mundo. Además de eso, el Sevier ofrece otra serie de herramientas que probablemente muchas de vuestras instituciones tengáis
suscritas y que son las que podéis ver en pantalla. Para saber las suscripciones que tenéis de nuestros productos, ya os digo que en muchos casos tenéis Science Direct, por ejemplo, también llega a vosotros en forma de artículos completos, el gestor de referencias Mendeley. La mayoría de estas herramientas la tenéis suscritas a través de vuestras universidades. Os recomiendo que consultéis con las bibliotecas, quienes os podrán informar a qué herramientas podéis acceder. Justo el año pasado, en noviembre, Scopus cumplía 20 años y es un recorrido que, bueno, fue desde 2004 hasta 2024. En 2004, cuando se lanzó, contenía 27 millones de registros, digamos, en forma de artículos, en forma de conference proceedings, en forma de capítulos de libros completos, y tenía indizados en ese momento 13.000 revistas. 13.000 revistas formaban parte de la base de datos Scopus y también su contenido. A día de hoy, 20 años después, un poquito más de 20 años después, se ha triplicado prácticamente el número de registros. Hoy ya hemos alcanzado los 100 millones en 2024, a finales de 2024, cuando Scopus celebró su 20 aniversario, eran 97,8 millones de registros. Hoy ya hemos llegado a los 100 millones de registros. Además de eso, se pueden analizar más de 20 millones de perfiles de autor. Por esa producción científica de distintos autores a lo largo del mundo, más de 94.000 perfiles institucionales, cómo producen las universidades su contenido científico, y Scopus permite además analizar en profundidad en qué áreas temáticas, con quién colaboran, bueno, un montón de datos que iremos viendo a lo largo de las sesiones. Y bueno, todo el contenido que se muestra en la parte inferior de la diapositiva aparece representado en Scopus. Es importante decir que, y lo comentaremos en una diapositiva posterior, que el contenido de Scopus es todo revisado por pares, todo es contenido científico de rigor, y hay un comité externo al Sevier, como veremos, que serán los encargados de decidir si una revista, un libro, tiene la calidad suficiente como para ser indizada en la base de datos. Eh, bueno, todo el ecosistema de Scopus, toda la herramienta analítica de Scopus, podemos ver Scopus como dos niveles. Un nivel en el cual ofrece contenido científico, podéis acceder a artículos, podéis acceder a resúmenes, a capítulos de libro y demás, y luego una parte analítica, y la parte analítica funciona sobre todo analizando citas. Bueno, pues como veis, hay más de 2,4 billones de citas que permiten realizar estos análisis, y entre ellos pues el impacto de un autor, el impacto de una institución, sus métricas de producción y demás. Os permitirá Scopus identificar y analizar revistas interesantes para leer y a donde enviar vuestros artículos. También os permite evaluar la producción científica de investigadores, también os permite evaluar la producción científica de instituciones, de tal manera que podáis encontrar con quién colaborar, un lugar donde ir a hacer un postdoc, un lugar donde ir a hacer una estancia corta, buscar un autor con el que podáis trabajar en común. Bueno, yo creo que es el recurso más completo que existe ahora mismo en el mundo, que da una visión general y global sobre la producción científica. En 2004 fue lanzado Scopus el día 3 de noviembre, y a partir de ahí, bueno, ha ido progresando, se han ido añadiendo nuevas funcionalidades, se han ido añadiendo, bueno, constantemente se han ido haciendo mejoras que nos han llevado hasta el día de hoy, donde, bueno, podemos ver tener una visión muy completa de lo que se puede hacer. Como veis, hay varios hitos. En 2005 se funda, este es importante recalcar, se funda el Comité de Selección y Asesoría de Contenidos, es lo que se llama CSAB, que es un comité externo formado por 17 sillas temáticas que trata de asegurar que todo el contenido que llega a Scopus es fiable y es de calidad. Y es importante. Este comité es un comité externo y ajeno al Sevier, funcionando de una manera independiente, de tal forma que desde la empresa no se pueda indicar qué revistas entran o no en la base de datos, sino que es su propio criterio de editores, de científicos de prestigio, los que deciden si una revista tiene la calidad suficiente para entrar o no. Unos años después aparecen los identificadores de autores, que nos van a permitir analizar los impactos de otros autores y los nuestros propios, si hemos publicado artículos en revistas que estén indizadas en Scopus.
Lo mismo sucede un año después con las instituciones, con las afiliaciones, para hacer análisis de la producción científica de una institución. Hay una integración con ORCID en 2012, se introduce el Site-Score, que es la métrica de autor que ofrece el Sevier. En 2021 se comienzan a añadir los preprints y los gráficos de citas que permiten ver la evolución de citas de un autor. Todo esto que voy contando ahora y que parece un poco apresurado, lo iremos viendo en mucho detalle en cada una de las sesiones que vayamos dando. En 2022 se produce un hito que yo creo que es interesante, es el lanzamiento de Researcher Discovery, que nos va a permitir encontrar autores que trabajen en campos temáticos determinados, muy interesante a la hora de buscar colaboradores. A finales de 2023 se lanza la versión beta de Scopus AI, donde se ha añadido una capa de inteligencia artificial a Scopus con un lanzamiento final en 2024. En algunas de las instituciones de algunos de los que estéis aquí, es posible que ya tengáis acceso a Scopus AI. Se vende la licencia es diferente, con lo cual no todos es posible que tengáis acceso, pero sí algunas instituciones que ya tienen suscrito este contenido. Y de ahora en adelante, pues se siguen añadiendo funcionalidades, se sigue mejorando la herramienta, se sigue añadiendo contenido. Scopus actualiza de manera diaria y entran miles de artículos nuevos cada día. Bueno, a mí me parece que es una herramienta que os permite acceder a todo el contenido de calidad que hay en el mundo ahora mismo de manera fácil y comprensiva. En la siguiente diapositiva, bueno, hay una cierta redundancia con algunas de las que hemos visto con anterioridad, pero simplemente aquí lo que queremos indicar es que Scopus cubre todas las áreas de conocimiento. En muchos casos pensamos en ciencia como ciencias más relacionadas con medicina o con ingeniería y demás, pero hay mucha representación de ciencias sociales también en la base de datos Scopus, ciencias sociales, humanidades que a veces son un poco más denostadas por comunidades científicas o tenemos una visión como menos científica, para nada lo es. Y en Scopus también podéis encontrar representados más de 16.000 revistas relacionadas con el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, aparte de ciencias físicas, ciencias de la salud o ciencias de la vida, con todo este diferente contenido que os muestro en la pantalla representado, artículos científicos en diferentes formatos, libros, material de conferencias, preprints, bueno, todo el contenido científico en los diferentes formatos en los que nos podemos encontrar hoy en día, que no es trivial y no es poco. Además de eso, en Scopus no solamente hay contenido del Sevier, el Sevier, además de desarrollar Scopus, es una editorial científica que, que cuenta con más de 20.000 revistas en el mercado. Bueno, pues Scopus, además de revistas del Sevier, que como veis suponen el 9%, representa a todas las editoriales científicas de calidad. Es decir, vais a poder encontrar contenido de calidad, no solamente de esta editorial científica, sino de todas las editoriales científicas de prestigio que hay representadas en el mundo. Y esta es un poco la estratificación por porcentaje de las editoriales representadas. Y lo que muestra la parte izquierda de la diapositiva es un poco la parte analítica de la herramienta Scopus, basado en todos estos sets de datos. De datos, Scopus permite realizar análisis profundos que nos hagan tener una idea clara de, insisto, cómo produce un investigador, cómo produce una institución y estar seguros además de que el contenido al que accedemos es un contenido fiable. La fiabilidad del contenido es una de las partes más importantes que ofrece esta herramienta y que viene asegurado bueno, pues por el comité externo de asesores que de una manera no sesgada busca contenido de calidad para ser introducido en la base de datos. Perfiles de autor, bueno, pues podéis realizar un análisis de más perfiles de autor. Esta información era de 2021 y podéis analizar también más de 94.000 perfiles institucionales. Es importante tener los perfiles al día y para ello también Scopus ofrece herramientas para contactar con los equipos de apoyo de una manera fácil. El idioma de la plataforma es el inglés, pero siempre podéis traducirlo a través de las posibilidades de traducción que ofrecen vuestros navegadores.
Entendemos que la mayoría, el 90%, en torno al 90% del contenido científico que se produce hoy en día viene en el idioma inglés, aunque en Scopus aparecen artículos y aparece contenido escrito en más de 40 lenguajes locales o diferentes idiomas que no son el inglés. Obviamente son revistas más locales y solo representan un 10%, puesto que es en torno a ese número. El número de artículos que se escriben en otros idiomas que no sean en inglés, ya sea para bien o para mal. Bueno, pues este es el idioma, digamos, que la ciencia ha elegido para difundirse. Debido a la calidad al- la robustez de los datos que aparecen en Scopus, esta herramienta es utilizada, bueno, pues por la mayoría de las entidades que realizan, por ejemplo, los rankings universitarios que sitúan un poco las universidades o los organismos de institución o los ordenan por calidad en el mundo. Bueno, pues como veis, hay más de 5.000 instituciones en el mundo que utilizan Scopus y hay más de 150 organismos, digamos, y organizaciones y organismos que hacen estos rankings que os comentaba, que utilizan Scopus como base para ofrecer sus métricas, para ofrecer sus rankings y para hacer análisis de, bueno, cómo es la producción científica de una institución. Y esto es una cosa que sucede de manera global, es decir, los análisis estos análisis son realizados por instituciones de todos los lugares del mundo, como se muestra en esta diapositiva. Asimismo, no solamente las empresas de rankings que se nutren de Scopus tienen una representación global, aparecen listadas en la parte derecha de la diapositiva las más importantes, sino que el contenido en sí mismo de Scopus también viene de todo el mundo y es un poco lo que se muestra en esta diapositiva. 40 idiomas representados, una actualización diaria de Scopus, donde entran, como os digo, miles de nuevos documentos y entran de las distintas áreas geográficas que mostramos en la pantalla, un poco también en proporción a lo que se produce científicamente en estas diferentes áreas geográficas. Como os decía, hay un riguroso proceso para que una revista sea indizada en Scopus. ¿Cómo funciona el proceso de indización de una revista? Para que una revista esté representada en Scopus, no es Scopus el que busca la revista, sino la revista a la que se ha de postular. Los editores de la revista se pondrán en contacto con el equipo de Scopus y ofrecerán su revista para que sea indizada. ¿Por qué es interesante para una revista ser indizada? Bueno, una vez que es indizada, se permite la generación de métricas de revista. Estaréis familiarizados con el factor de impacto, con el site score. Todas estas métricas son posibles una vez que una revista es indizada en diferentes bases de datos. En el caso de Scopus, se ofrecerá como métrica de calidad el site score basado en todos los datos que hay en Scopus. Bueno, pues como os digo, una revista se tiene que postular para ser indizada en Scopus y es interesante por visibilidad, por generar estas métricas, estar representada dentro de esta base de datos. Bien, cada año más o menos se postulan en torno a 3.500 títulos nuevos para ser indicados en la base de datos. El equipo, este comité externo, tiene en consideración una serie de criterios muy básicos. Son 5 puntos que veremos en una diapositiva siguiente para saber si la revista eh, muestra los criterios básicos para poder entrar en la base de datos. De los 3.500 títulos sugeridos, en torno al 39%, al 40%, cumplen estos requerimientos mínimos para entrar en la base de datos. Y son, como os digo, 5 puntos muy básicos que han de cumplir las revistas forzosamente. Este 39% será analizado con más detalle para ver si se cumplen otros 14 criterios que el comité considera imprescindibles en la base de datos. El curso sí ha empezado, Miguel. La primera sesión es introducción a Scopus para posicionar y contextualizar un poco la herramienta. Como os decía al principio de la sesión, hoy es un poco más teórico y a partir de mañana tendrá una idea mucho más práctica.
Bueno, como os decía, finalmente, después del proceso total, completo de evaluación, en torno a 630 revistas nuevas entran cada año en la base de datos. Y de la misma manera hay un proceso de reevaluación para asegurar de que todo el contenido científico que está indizado en Scopus mantenga sus niveles de calidad. Si una revista empieza a incumplir un poco la ética en las publicaciones, si empieza a perder calidad, si empezamos a ver sesgos en las publicaciones, hay un control de revaluación del tiempo que hace que revistas que están indizadas a día de hoy puedan no estarlo a día de mañana en el caso de que el contenido haya ido perdiendo calidad, haya ido perdiendo rigor. Se trata de asegurar que el material que existe en Scopus es un material de calidad. Y si entráis en la base de datos, en el apartado de revistas, e insisto, lo iremos viendo a lo largo de los días, veréis que aparecen reflejadas más de 45.000 revistas. Sin embargo, activas hay únicamente en torno a 27.000 a día de hoy. Y esto es debido a que hay revistas que han dejado de existir, pero también revistas que han empezado a tener comportamientos anómalos, que han perdido calidad, de tal forma que ese contenido que una vez en un momento dado era interesante ser indizado en la base de Scopus, en otros momentos, bueno, pues debido a la falta de calidad, pues ha tenido que ser sacado. Bueno, me alegro que algunos estéis disfrutando de la presentación. Es un poco la estructura que hemos dado y muchos usuarios probablemente ya estéis familiarizados con la herramienta, pero muchos otros no. Sois casi 300 personas en esta sesión y muchos más que se irán uniendo. Consideramos importante contextualizar y dar un poco unas bases teóricas sobre qué es la base de datos. Eh, bueno, pues un poco lo que os digo. Hay unos criterios muy rigurosos para que una revista pueda formar parte de Scopus y hay unos criterios muy rigurosos que se hacen constantemente a lo largo del tiempo para que esta revista pueda ser mantenida dentro de la base de datos. ¿Cuáles son los criterios básicos que tiene que tener una revista para ser indizada en Scopus? Criterio fundamental es que tenga un proceso de revisión por pares dentro de sus criterios editoriales. Y el proceso de revisión por pares, me imagino que todos estéis familiarizados con él, es aquel proceso, es un proceso que comenzó en 1665, hace ya 350 años. Lo digo en otras charlas, un poco como la cuchara o el tenedor, algo que lleva con nosotros tanto tiempo y que no ha sido cambiado de una manera muy dramática es porque tienen unas bases sólidas de uso. El proceso de revisión por pares básicamente consiste en someter nuestras investigaciones al escrutinio de otros investigadores de nuestros campos que refrendarán o validarán todo aquello que nosotros tratemos de publicar y serán críticos con aquello que consideren que no es cierto, veraz o creíble. Es criterio fundamental para que una revista sea indizada en Scopus que haya un proceso de revisión por pares. Y este es uno de los criterios más importantes que hay como criterio de calidad. Además de esto, y esto es algo más práctico, los resúmenes tienen que aparecer en inglés. En Scopus encontraréis todos los metadatos de estos más de 100 millones de registros. Los metadatos son el resumen, las palabras clave, la lista de autores y demás. Encontraréis contenido completo de todos aquellos artículos que hayan sido publicados en acceso abierto y también encontraréis contenido completo de todos aquellos artículos a los que tengáis suscripción a través de vuestras bibliotecas. Y esto es una cosa que podéis consultar con ellos. Y como a los metadatos, que entre otras cosas son los resúmenes, se va a poder acceder en cualquiera de los casos, es un requisito imprescindible para una revista que tenga los resúmenes en inglés. Además de esto, las publicaciones tienen que tener un ritmo regular, tienen que aparecer una serie de números por año. Y esto es una cuestión de la política de la revista. Hay revistas que publican 4 números por año, hay otras revistas que publican 25. Lo que tiene que ser es una publicación regular. Si publicas cada trimestre tiene que salir esta revista y tiene que salir con el mínimo número de artículos con lo que se ha comprometido. Esto es lo que nos referimos con la publicación regular.
Además de esto, las referencias tienen que venir escritas en idioma latín, un poco porque todo se basa en las citas que se realizan dentro de la base de datos y tiene que cumplir con unos criterios éticos que sean claros y visibles en la propia página web de la revista. Estos son los 5 criterios básicos que tiene que la primera criba, digamos, el primer corte para que una revista pueda entrar dentro de la base de datos. Y como veíamos en la diapositiva anterior, pues en torno a un 50 y a un 61% de las revistas ya no cumplen estos criterios, con lo cual, bueno, tendrán que implementarlos, tendrán que mejorarlos de tal forma que puedan ser indizados en un momento dado en la base de datos. Y además de esto, una vez que se ha comprobado que estos criterios mínimos son cumplidos por una revista, se hace un análisis un poquito más profundo sobre la calidad de la misma. Y esto es lo que determina que este comité asesor externo elija a una revista como indizable dentro de la base de datos. No voy a entrar en detalle en cada uno de estos 14 puntos, simplemente quedarán a vuestra disposición cuando os pase la presentación y bueno, podréis ver que son indicativos realmente de la calidad de la base de datos. Además de esto, tenéis más información en el blog de Scopus. En el blog de Scopus se indican todos los nuevos lanzamientos, todas las nuevas funcionalidades que aparecen en la base de datos. Hay una newsletter a la que os podéis suscribir. Eh, que bueno, simplemente creáis una alerta y os llegarán mensajes con información sobre ello. Y bueno, tenéis un montón de recursos en Internet a los que podéis acceder con mucha información sobre la base de datos. Alguien pregunta si el proceso de revisión por pares aparece en 1665. Los primeros bosquejos del proceso de revisión por pares aparecen este año en 2 revistas. Una de ellas se llama Journal des Savants, es una revista francesa, y la segunda es Economical Transactions de la Royal Society of London, si no me equivoco. Podría estar equivocado, pero son 2 revistas, las primeras que en 1665 ponen en el foco el proceso de revisión por pares. No es obviamente tan desarrollado como los que existen ahora, pero el concepto básico de someter nuestras investigaciones al escrutinio de otros científicos para que las validen ya por aquellas épocas se empezaba a funcionar. Y es en 1731 donde aparece la primera revista cuyo contenido completo ha sido revisado por pares. O sea que sí, realmente es algo que se retrotrae o se lleva, bueno, pues lleva más de 300 años con nosotros. A mí me parece un dato interesante. Y como os decía, es muy importante que creéis una cuenta. Podríais utilizar Scopus sin tener una cuenta creada. Podríais acceder a contenido científico, podríais leer los resúmenes o los textos completos en caso de acceso abierto y demás, pero creando una cuenta podréis generar alertas, es decir, que recibáis en vuestros correos electrónicos cuando un nuevo artículo relacionado con un campo en concreto, con una temática en concreto es publicado, que podréis generar preguntas de búsqueda que pueden ser muy complejas y las podréis guardar de tal manera que las lancéis de una manera automática y fácil a través de vuestros perfiles de autor sin tener que volver a realizar la pregunta completa. Bueno, como os digo, es para aprovechar las funcionalidades completas de Scopus, sí que es importante que os creéis una cuenta y que tengáis vuestro propio perfil. Lo único que tenéis que hacer, como se muestra en la pantalla, es bien crear una cuenta o hacer el sign-in si ya tenéis una cuenta creada, que será el caso, entiendo, de muchos de los que estéis en esta presentación. Bueno, simplemente tendréis que entrar a través de vuestra organización. Será una manera diferente de poder acceder a la base de datos. Será muy fácil, simplemente tendréis que mostrar vuestra dirección de correo y una contraseña y os permitirá entrar. Si entráis a través de vuestra organización, os aparecerá Scopus, os ofrecerá un desplegable en el que podréis elegir vuestra institución. Alguien pregunta si la cuenta tiene que estar ligada a una institución. En este caso, si queréis utilizar Scopus de manera completa, sí, puesto que va por licencia y las licencias son firmadas por las instituciones a través del consorcio de FECIT. Bueno, a través de vuestra institución Bueno, una vez que entréis en Scopus, buscáis vuestra institución, simplemente introduciendo en el cajón de búsqueda el, el nombre de vuestra institución y se os ofrecerán por defecto aquellas que vayan
completando estos criterios de búsqueda y podréis entrar sin mayores problemas. Si cambiáis de institución, la nueva institución entiendo que os dará una nueva dirección de correo electrónico y podréis entrar a través de la nueva institución. Como os decía, todas las instituciones de investigación en España que forman parte de FECIT tienen acceso a Scopus, con lo cual, aunque cambiéis de instituciones dentro del territorio nacional, deberíais seguir teniendo acceso a esta base de datos. Y como cambiaría vuestro perfil, siempre podéis pedir a los equipos que os guarden todas las alertas que teníais guardadas, todas los tipos de búsquedas que habíais realizado, de tal manera que os pasen de una cuenta a la otra. Para esto hay unos equipos técnicos que os podrían ayudar a lo mismo, a esto. Y bueno, una vez que elegís vuestra cuenta, pues simplemente tenéis que confirmar vuestra institución. En este caso tendréis que utilizar vuestro nombre de usuario, vuestra contraseña, y con esto habréis conseguido entrar a la base de datos. Bueno, este era un poco, como os decía, el marco teórico. Entiendo que para aquellos que ya sabéis un poco lo que es la herramienta, puede ser un poco aburrido o no trascendente, pero para todos aquellos que no estáis familiarizados con ella, yo creo que, bueno, se contextualiza un poquito cómo funciona. Aún no hemos lanzado ninguna pregunta, ¿no? Y ahora vamos a pasar a trabajar directamente sobre la herramienta. Cuando entráis en Scopus, os vais a encontrar algo parecido a lo que muestro en la pantalla. Gracias, Pilar, por tu comentario. Muy de agradecer. Esta es la página inicial de Scopus con la que os vais a encontrar. Si os fijáis en la parte superior de la derecha, veis que hay un PS, mi nombre es Pablo Secades. Esto quiere decir que estoy dentro de la cuenta. Y si accionamos este desplegable, bueno, pues puedo ver mi perfil de autor. Yo en un pasado también fui investigador. Tengo artículos indizados en Scopus, por lo que tengo un perfil de autor en Scopus. Esto se crea automáticamente. Lo veremos dentro de unos días cuando analicemos los perfiles de autor. Lo mismo sucede para las instituciones. Pero aquí podéis ver que tengo listas guardadas, tengo búsquedas salvadas, tengo alertas creadas y también puedo pedir a los equipos, bueno, pues que modifiquen mi perfil de autor porque he visto una incorrección, que se incluya o se me asocie un artículo que no está asociado a mí mismo y bueno, y luego puedo acceder a mis funcionalidades dentro del Sevier, al centro de privacidad, en el cual se explica un poco cómo se gestiona toda la información dentro del Sevier, que tenga transparencia, que cumpla con la ley de protección de datos y demás, y vuestra cuenta del Sevier. Además de esto, y esto ya hoy es muy, muy básico, ¿eh? No sé si alguien dice que no lo ve muy bien, decidme si no lo veis bien, porque bueno, puedo ampliar un poquito el tamaño de la pantalla. Básicamente esto es un poco con lo que os vais a encontrar en, en la parte inicial. En la parte inicial es, digamos, la herramienta básica de búsqueda y podéis buscar básicamente inicialmente documentos y podréis buscar acorde a todos los criterios que aparecen en el desplegable. Para hacer una búsqueda inicial de información, mi recomendación sería que empezaseis por esta opción, que es buscar dentro del título, dentro del resumen, dentro de las palabras clave de los artículos. Estos son los metadatos. Si tenéis un campo de investigación que os interese, con unas palabras clave, unos términos de búsqueda ya en vuestras mentes, yo utilizaría este campo para buscar una información sobre algo en concreto y vamos a poder. Por ejemplo, es un ejemplo muy, muy sencillo y luego seguimos abordando toda la parte que tiene que ver con el resto de información a la que podéis acceder a Scopus, pero vamos a comenzar buscando no sé, una búsqueda muy sencilla. Imaginemos que buscamos algo relacionado con criptomonedas. Ya veis que por defecto se nos van ofreciendo posibilidades según lo que vayamos escribiendo. Bueno, pues si elegimos cryptocurrency y hacemos una búsqueda, pues simplemente la herramienta va a buscar dentro de esos 100 millones de registros que hay dentro de Scopus y va a buscar dentro de los títulos, de las palabras clave y de los resúmenes todo aquel material que contenga la palabra cryptocurrency. Y en este caso, bueno, pues como veis,
han aparecido más de 11.000 documentos que contienen este término en estos campos que hemos dicho, las palabras clave, el resumen o los títulos de artículos. Y bueno, como veis, tenéis un listado de todos estos artículos. Todo este material puede ser ordenado, bueno, pues en base a diferentes criterios, a qué artículos han sido los más nuevos, qué artículos han sido los más bajos, cuáles han tenido el mayor número de citas, cuál es su relevancia, del primer autor listado alfabéticamente, el título de la revista listado alfabéticamente. Bueno, cómo ordenéis vosotros vuestros artículos queda a vuestro criterio. Va a buscar en el idioma en el que aparezca en el título. Si ponéis criptomoneda, solamente os van a aparecer aquellos artículos en cuyo resumen, palabras clave o, o, o título de artículo aparezca la palabra criptomoneda escrita como criptomoneda. Mi recomendación es que para encontrar la mayor cantidad de información relevante posible, utilicéis los términos en inglés. Evidentemente, si alguien trabaja con arqueología íbera, me imagino que la mayoría va a estar publicado en castellano, o es muy probable que haya mucho material publicado en castellano. En ese caso, pues tal vez utilizar el idioma español sea lo más correcto. Pero para comenzar, mi sugerencia es que utilicéis búsquedas en inglés. Entonces, bueno, en este caso hemos buscado cryptocurrency, criptomonedas, y hemos visto bueno, que aparecen 11.000 artículos y veremos a lo largo de sesiones futuras, bueno, pues cómo limitar esta búsqueda. Hoy en día se publican cada año más de 3 millones de artículos científicos revisados por pares. Creo que la ciencia goza de muy buena salud en este sentido, pero hace muy difícil a los investigadores navegar a través de este océano de información y encontrar aquella información relevante e interesante de una manera, digamos, efectiva en cuanto al tiempo. Bueno, como veréis en la parte izquierda de la pantalla tendréis un montón de filtros que os permitirán ir acotando vuestras búsquedas y pasar de estos 11.000 documentos, que tal vez sea una cantidad de información poco digerible a priori, pues pasar a un número de documentos más centrados en nuestros campos de investigación, que tengan más relación con nuestros intereses en concretos y que podamos estudiar y analizar bueno, pues digamos coherente y demás. Eh, ¿Qué podemos hacer con esta búsqueda? Bueno, pues hemos realizado esta búsqueda y lo que podemos hacer es guardar esta búsqueda. Y aquí es donde entra un poco lo que os decía, la importancia de tener un perfil de autor. Si guardamos esta búsqueda, simplemente la podemos salvar con el nombre que queramos. Podemos guardar esta búsqueda y esta búsqueda es una búsqueda muy simple, es un ejemplo muy trivial el que estoy dando, pero imaginaos que tenemos una búsqueda en la que hemos utilizado 30, 40, 70 términos. Volver a escribir estos 30, 40, 70 términos cada vez que queremos información sobre este tema se podría hacer un poco tedioso. Siempre podremos ir a la búsqueda guardada y volver a hacer la query, a hacer la pregunta de tal manera que nos salgan todos los documentos nuevos. Además de esto, tenéis la opción en esta parte izquierda de la pantalla de crear una alerta de búsqueda. Y en este caso vamos a llamarla de la misma manera. Y con esta alerta creada, lo que vamos a decirle a Scopus es que nos envíe un mensaje cada vez que haya un nuevo artículo publicado e indizado en la base de datos que contenga los términos de nuestra búsqueda. En este caso, que contenga el término cryptocurrency. Vamos a tener que dar una dirección de correo electrónico a la que ha de enviarse esta información. Por defecto, se os ofrecerá la dirección de correo electrónico que hayáis utilizado para la base de datos y podréis también bueno, determinar la frecuencia con la que queréis recibir esta información, diaria, semanal, mensual, y en el caso en cada uno de los casos, bueno, pues todavía podréis refinar un poquito más cuando queréis recibir esta información. Evidentemente, si ponéis a diario, pero en cada día no aparece un nuevo documento indizado en Scopus que contenga los términos de búsqueda, no recibiréis un mensaje hasta que este sea el caso.
Podéis poner en el cajón de búsqueda, lo iremos viendo, mañana haremos una búsqueda ya en más profundidad, el día siguiente veremos las búsquedas avanzadas. Os invito a que os unáis a esas sesiones, son mucho más prácticas y creo que os resultarán muy, muy útiles. Podéis utilizar tantos términos de búsqueda como queráis. Bueno, pues esto simplemente creáis la alerta. Y una vez que creáis las alertas, una vez que creáis que salváis vuestras búsquedas, lo único que tenéis que hacer es ir a vuestro perfil y en este caso pues tendríais que ir a búsquedas salvadas, os aparecerá el listado de de todas las búsquedas que tengáis salvadas. Deberían de aparecer por aquí. No sé por qué se ha ido el login. Vamos a entrar otra vez y a ver si nos lleva a nuestras búsquedas salvadas. Aquí estarían las búsquedas salvadas y debería aparecer una que se llame Cryptocurrency Test Scopus. Bueno, como veis, estos son los resultados que nos ha dado a día de hoy. Si diéramos a New Results, se actualizaría con los nuevos resultados que han aparecido desde que hicimos esta búsqueda. Insisto, cryptocurrency es algo muy fácil de escribir en el cajón de búsqueda, pero como comentábamos, si escribes completamente una pregunta muy compleja, bueno, pues es tedioso volver a escribirla y poco preciso. Simplemente una búsqueda guardada. Ahora os indicaré de nuevo cómo se guardan las búsquedas. Simplemente corriendo de nuevo la búsqueda, se os ofrecerán todos los resultados nuevos que aparezcan con los términos de búsqueda. Y además de eso, bueno, pues podéis cambiar el nombre o borrar esta búsqueda. Esto es para la búsqueda salvada. Hemos creado una alerta también. Vamos a ver lo que nos indica en alertas. Bueno, como veis, hay alertas de búsqueda. Perdón, no sé qué ha pasado. Como veis, hay alertas de búsqueda, alertas de citas de autores y alertas de citas de documentos. Y en este caso, a día de hoy hemos creado esta alerta y simplemente desde aquí, bueno, pues podremos editarla y cambiar la regularidad con la que recibimos la alerta, cambiar el nombre, en fin, lo que sea. En cualquier caso, lo que sabemos es que todas las semanas, cada miércoles, me van a llegar todos los nuevos documentos que contengan los términos de búsqueda que hemos incluido en nuestra búsqueda. De ahí, básicamente es por esto, por lo que tiene mucha importancia que tengáis vuestros perfiles de autores creados y que tengáis una cuenta. Y voy a mostrar de nuevo cómo se realiza esto, por si alguno no ha... Estamos de nuevo en el cajón de búsqueda, hemos puesto cryptocurrency, pero podemos poner también más media. Con esto quiero indicar que no es necesario utilizar una única palabra para realizar un término de búsqueda. Vamos a buscar. En este caso deberíamos encontrar menos documentos, puesto que hemos restringido el número de las palabras, los criterios de búsqueda. En este caso veis que solo se han encontrado 12 documentos y es en esta parte izquierda de la pantalla donde podéis bien salvar vuestras búsquedas, bien crear vuestras alertas. Y una vez que lo hagáis, se os aparecerán reflejados en vuestro perfil, que es lo que vemos aquí en el apartado de búsquedas salvadas o en el apartado de alertas. Voy a lanzar una primera, una primera pregunta eh, que dice lo siguiente. ¿Cada cuánto se actualiza la base de datos Scopus? ¿Se actualiza semanalmente, se actualiza a diario o se actualiza cada vez que entréis en la plataforma? Si alguno no está viendo la encuesta, por favor, minimizad alguna pantalla porque tal vez esté oculta detrás de alguna pantalla principal. Y de nuevo, la respuesta no la esperamos en el chat, no la esperamos en el apartado de preguntas y respuestas. Tenéis que contestar directamente sobre la ventana emergente que os ha salido. Veo que muchos de vosotros ya vais contestando. No es requisito imprescindible para el certificado que contestéis de manera correcta. Sí es requisito imprescindible que contestéis a las preguntas. Habéis contestado 235 personas de los 294 que estáis, con lo cual entiendo que el sistema está funcionando bien. La dejamos abierto unos segundos más para que podáis seguir contestando.
y bueno, es un poco lo que comentábamos dentro de este marco teórico eh, que hablábamos al principio. Las actualizaciones de Scopus son muy regulares, no quiero dar la respuesta todavía, pero sí, a diario entran más de 2.000 nuevos registros en forma de artículo, en forma de capítulo de libro y demás. De momento solo hemos lanzado una pregunta, lanzaré otras dos. Bueno, habéis contestado prácticamente todos. Doy 10 segundos más y cierro la votación. Y la cierro prácticamente ya diciendo que la actualización de Scopus se produce a diario. Las búsquedas se pueden descargar, Ana, sin ningún problema. Lo veremos en la sesión de mañana y también en la sesión de pasado mañana, cómo realizar la exportación, la descarga. De hecho, los artículos que recibís como resultado de vuestros criterios de búsqueda no solamente se pueden descargar, sino que además, por ejemplo, se pueden exportar a gestores de referencia como Mendeley, que es el que ofrece el Sevier, pero como cualquier, pero a muchos otros como RevWorks o EndNote o algunos otros, Zotero y demás. Siempre sigue abierta la encuesta, María. Todavía estás a tiempo, no la he cerrado todavía. Muchas veces comento, el Sevier ofrece Mendeley como gestor de referencias, pero para vosotros, usuarios que estáis o investigadores que estáis involucrados en la escritura y redacción de artículos científicos, recomiendo que utilicéis gestores de referencia. Ahorran mucho tiempo, son muy eficientes a la hora de generar citas, de generar bibliografías y demás. Bueno, ahora sí voy a cerrar la votación. Habéis votado casi todos y efectivamente la actualización se realiza a diario. Eh, Alguien pregunta qué sucede si sale Scopus Preview. Scopus Preview es la herramienta a la que puede acceder cualquier usuario en el mundo sin tener una suscripción y ofrece unas funcionalidades muy básicas de la herramienta, pero no os va a permitir utilizarla a rendimiento completo. Por eso tenéis que entrar a través de vuestra institución, como os mostraba en una de las pantallas. Si tenéis problema para entrar a través de vuestra institución, podéis siempre preguntar a vuestras bibliotecas cómo se hace o también a FECIT. En FECIT también os pueden informar. Hablaremos de perfiles de investigación y demás en las sesiones dedicadas a ello. Para tener un perfil de autor tenéis que tener al menos un artículo publicado que sea indizado en la base de datos. Si este artículo no está indizado, no tendréis un perfil de autor. Los perfiles de autor se generan de manera automática. Bueno, ya que estamos, vamos a lanzar la segunda pregunta, también un poco en aras del tiempo. Vamos a ver si podemos lanzar la siguiente pregunta. La siguiente pregunta diría lo siguiente. ¿Cómo podemos estar al día sobre un tema? Es decir, ¿cómo podremos ser informados de que hay algo nuevo que aparece relacionado con nuestro término de búsqueda? Se pueden guardar los resultados en una lista de búsquedas, podemos guardar la estrategia de búsqueda o podemos crear una alerta. Bueno, creo que ya he contestado alguna de las preguntas que aparecen en el chat. Uno sobre el certificado, se os dará un certificado único donde consten todas las horas a las que habéis atendido. Alguien pregunta por los cambios de institución. Bueno, si trabajáis en dos instituciones a la vez, podréis tener dos cuentas diferentes. Y sí, desde luego Ignacio, se pueden hacer búsquedas con tantos términos de búsqueda como tengáis. Si alguien no ve la ventana emergente, insisto, minimizad vuestras otras ventanas porque debería de aparecer. Por lo que veo, muchos estáis corroborando y de hecho habéis votado 256 ya, con lo cual entiendo
que la ventana debería de estar disponible. El certificado, alguien pregunta si llega al mail o hay que pedirlo. A priori llegará a vuestro mail, pero os pido paciencia porque FECIT necesitará un tiempo para procesar toda esta información, de tal forma que es posible que recibáis los certificados en torno a un mes después de que se haya realizado este ciclo de formaciones. Bueno, El problema es que si finalizo la votación, no volverá a salir. No sé muy bien si tenéis alguna opción dentro de vuestro Zoom. En el Zoom hay un círculo con 3 puntos suspensivos. Tal vez ahí podáis habilitar para aquellos que no veis las ventanas. Contestar en el chat no tiene demasiado sentido porque el informe que se genera desde Zoom y que se envía a FECIT no va a recoger vuestras respuestas en el chat, lamentablemente. Bueno, tal vez podéis minimizar, maximizar, abrir. Han contestado 260 personas, con lo cual entiendo que tiene que ver a lo mejor con algún bloqueo de vuestros navegadores. La herramienta en este caso creo que está funcionando correctamente. Bueno, voy a dar unos segundos más y lanzar la siguiente porque si no voy a tener que robaros mucho tiempo. Son 3 preguntas en total, sí. Bueno, voy a finalizar esta votación y si la manera de estar al día con un tema de investigación es simplemente crear una alerta y como hemos comentado, se os podrá informar de manera diaria, de manera semanal o de manera mensual y además en las fechas que elijáis sobre nuevos artículos que entren en la base de datos acorde al criterio de búsqueda que vosotros habéis elegido. Bueno, finalizamos esta votación. La mayoría de vosotros habéis contestado de manera correcta. Y ya, por último, lanzo la última de las preguntas. Eh, si no tenemos suscripción a revistas electrónicas, ¿podemos acceder a textos completos en Scopus? Esta es una pregunta que tiene un poco de enjundia y es un poco, digamos, tramposa. Bueno, básicamente lo que trato es de comentar algo más a continuación. La pregunta es si no tenemos suscripción a revistas electrónicas, ¿podemos acceder a textos completos en Scopus? Como os comentaba en una de las diapositivas de la presentación, en Scopus aparecerán siempre los metadatos de todo el contenido y los metadatos son por definición eh, el título del artículo, el resumen del artículo y las palabras clave. A todo eso siempre vais a poder acceder a través de Scopus y ya es muy buena información. Eh, si me dice que dejemos en el acta, no podemos dejar en el acta de una manera tan granular, sois 300 cada una de las incidencias. Lo que podéis hacer es poneros en contacto con FECIT e indicar lo que ha sucedido. Eh, Os voy a dejar en... Este es el correo, la dirección de correo donde podéis escribir para hacer vuestras preguntas a FECID relacionadas con los certificados. Insisto en que no emitimos los certificados nosotros, sino que son FECIT. Cuando cierre esta pregunta voy a intentar lanzar la segunda de nuevo, a ver si para aquellos que no habéis podido votar, si lo podéis hacer, aunque no estoy seguro de que funcione. Bueno, como os decía, siempre podéis acceder a los metadatos de todos los artículos, pero si la revista es bajo suscripción y no tenéis una suscripción, no podréis acceder en el texto completo. Sin embargo, en un momento dado sí comentaba que todo aquel material que sea publicado en acceso abierto, es decir, aquellos artículos que cuyo autor ha decidido que
el texto completo sea accesible en cualquier rincón del mundo, sí podréis acceder a los textos completos a través de Scopus. Y a día de hoy hay en torno a 25 millones de registros de texto completo. Es decir, a través de Scopus, incluso sin tener una suscripción, podréis acceder a textos completos. Finalizo esta votación y voy a ver si tengo la posibilidad de lanzar la siguiente. Vamos a reiniciar la votación. No la puedo lanzar porque si lo hago, borraré los datos del anterior de tal manera que todos aquellos que hayan votado, que sois la mayoría, 261 personas, perderíais este dato, lo cual no me parece en cierta manera justo. Lo que sí podéis hacer, Carmen, es escribir a FECIT, a la página que os escribí. Si habéis votado a la primera y a la tercera, no creo que tengáis mucho problema en indicaros o en tener en cuenta que habéis asistido a toda la sesión. No debería de ser mucho problema. Bueno, son las 11:10. El objetivo de hoy, en primer lugar, insisto, pedir mis disculpas por los problemas técnicos que había al principio. En segundo lugar, bueno, volver a aclarar, y esto sucederá para la sesión de la tarde. Si conocéis a gente que quiera asistir a la sesión de la tarde, que ya son expertos en Scopus y saben cómo funciona la herramienta, tal vez este marco teórico no sea tan interesante, pero consideramos muy importante contextualizar qué es la base de datos, sobre todo para aquellos que vayan a ser primeros usuarios, para aquellos que no tengan una cuenta, de la misma manera que muchos que estéis familiarizados con la herramienta ya tendréis vuestro perfil creado, vuestra cuenta, incluso vuestras alertas y demás. Pero es importante para los nuevos usuarios que se familiaricen un poco con lo que es el contexto de Scopus, qué es Scopus, ¿no? Si hoy es por primera vez Scopus, base de datos, bueno, pues puede que no sepas que es una herramienta que te permite acceder a 100 millones de artículos científicos, por ejemplo, ¿no? Que no es nada, no es algo trivial, y que para aquellos investigadores que están comenzando con su tesis o que están en los últimos años del máster o incluso del grado, bueno, pues saber que estos recursos están disponibles para vosotros. Tened en cuenta que es una suscripción que ya tenéis, son suscripciones y productos por los que vuestras universidades pagan. Nuestra labor es tratar de difundir su uso de la mejor manera posible y que llegue al mayor número de usuarios posible, porque consideramos que son herramientas útiles, igual que lo consideran vuestras universidades, igual que lo considera FECIT, y que os permitirá, bueno, pues abordar vuestras investigaciones de una manera un poco más cabal y sobre todo ahorrar tiempo, porque, bueno, los investigadores tenéis una carga de trabajo que cada vez es mayor. Lo sé porque yo mismo lo viví en su momento, y cualquier herramienta que permita acceder a información de manera coherente, de manera razonable y sobre todo ahorrándonos tiempo, yo creo que es muy bienvenida. La respuesta a la tercera pregunta, alguien me pregunta, como os decía, era una pregunta que tenía un poco de truco. La respuesta es que sí se puede acceder a textos completos, pero en este caso, si no tenéis suscripción, tendrían que ser únicamente los textos completos que sean publicados en acceso abierto. Y bueno, tal vez podamos mostrar un ejemplo, no sé si aquí, estos 12 artículos. No, ninguno de estos. Mira, en estos 12 artículos, dentro de estos 12 artículos que hemos encontrado, si os fijáis en la parte izquierda de la pantalla, dentro de todas las opciones de filtro, hay Open Access. Podríais acceder a 5 artículos con texto completo, puesto que han sido publicados en acceso abierto. Bueno, no quiero robaros más tiempo. Agradezco muchísimo vuestro interés en esta formación. Agradezco que hayáis estado. Lamento los problemas que podáis haber tenido algunos de vosotros puntuales con las votaciones. Y bueno, os emplazo para futuras sesiones. Y un placer haber estado con vosotros compartiendo este rato. Nos vemos pronto. Muy buen día y nada, que disfrutéis y comencéis a explorar todas las posibilidades que tiene Scopus. Un saludo cordial para todos.